Estimado, muy buenas tardes. El presente video corresponde a la cápsula resumen de la semana 7 del módulo ADP 801, taller de integración. En esta semana vamos a ver elementos fundamentales respecto a lo que son los proyectos de políticas públicas. El primero de ellos es el diagnóstico de la situación. Vamos a entender por diagnóstico de la situación la descripción de lo que sucede al momento de iniciar el estudio de un área determinada. Dicha descripción supone en primer término una presentación clara y detallada del problema que origina la inquietud de elaborar un proyecto. En esta misma lógica, la importancia del diagnóstico es la corroboración o no de la idea del problema identificado a priori, y su resultado arrojará la cuantificación, el sobredimensionamiento de dicho problema, y a partir de estos resultados se generarán las características de cada una de las posibles alternativas de solución al problema detectado. En este sentido, en general, el propósito de realizar un diagnóstico de la situación actual es validar la ocurrencia del problema o carencia social que ha dado origen al estudio del problema, así como dimensionar su gravedad. Este análisis servirá para dar una forma definitiva al árbol de problemas, pudiendo suprimir o agregar nuevas ramas o raíces según Ortega, Pacheco y Roura. ¿Ya? Cabe señalar que en el fondo, en el diagnóstico se precisa establecer y presentar los indicadores que establecen de forma objetiva la problemática y caracterizar la población afectada de manera directa e indirecta en la situación de estudio y por ende beneficiaria de la posible intervención. Entonces, en términos generales, tenemos que entender que el diagnóstico también comprende las siguientes etapas: la definición del área de estudio, determinación del área de influencia, análisis y estimación de la población, determinación de la demanda actual, determinación de la oferta actual y el cálculo y proyecto del déficit. Vamos a referirnos a algunas de ellas durante esta semana y las siguientes semanas nos referiremos al resto. ¿Ya? Por ejemplo, respecto a la identificación del público objetivo, que es un elemento fundamental, ¿ya? Y tal como hemos visto en semana anterior, que abordamos el tamaño de la población involucrada, los pasos necesarios para su cálculo, estableciendo dimensiones de población de referencia afectada y objetivo. ¿Ya? Tenemos que determinar cuáles son los beneficiarios directos e indirectos. ¿Ya? Entonces, el ideal es que la población objetivo, en el fondo, es igual a la afectada. Es decir, que el proyecto pueda atender efectivamente a la totalidad de la población necesitada para este elemento. Sin perjuicio de lo anterior, eso no siempre ocurre en virtud de, obviamente, componentes tecnológicos, componentes técnicos, componentes financieros, etc. Cabe señalar que para conocer la población afectada tenemos que establecer con total nitidez sus características, en especial las vinculadas con el tratamiento del problema, como aspectos socioeconómicos, culturales, edad, nivel en que el problema le afecta, entre otras. ¿Ya? En ese sentido, recurrir a fuentes de datos como la CACEN, el censo, son elementos fundamentales para tener en consideración, bajo estadísticas verídicas para estos elementos o las estadísticas oficiales para los elementos, la magnitud de la problemática en relación a esta población. El área de estudio, ¿ya? Tenemos que considerar que otro concepto fundamental eh, es la definición de las áreas geográficas que delimita el análisis de problemas detectados. En este sentido, la importancia de este análisis de determinar el estudio es que permite identificar los límites de referencia donde el problema afecta directa o indirectamente, es decir, al área de estudio es aquella zona geográfica que sirve de referencia para contextualizar el problema, entrega los límites para análisis y facilita su ejecución. En el contexto de lo descrito, es factible determinar que las problemáticas que se presentan en una comunidad debidamente reconocida y que presentan temáticas de mucho interés, es así que se solicita intervención de organismos competentes para su solución. Por ende, se debe determinar siempre la ubicación geográfica a través del orden correspondiente: región, provincia y comuna, localidad, barrio o sector, desde las agrupaciones geográficas más grandes hasta las más pequeñas. ¿Ya? Eso es lo que puedo señalar respecto fundamentalmente a lo que es el área de estudio. ¿Ya? Respecto a la determinación de la influencia, y que es un concepto que se diferencia del estudio, tenemos que entender que la influencia es más específica en relación al estudio y generalmente es aquella área donde el problema afecta directamente a la población, donde deberá plantearse la alternativa de solución. Así, el área de influencia será, por lo general, un subconjunto del área de estudio, aun cuando existen situaciones donde estos niveles de análisis son iguales, es decir, que el área de estudio es igual al área de influencia. Por ejemplo, yo puedo decir que un área de estudio es una comuna, pero el área de influencia es un barrio de esa comuna donde ese
problemática es mucho mayor. Eso es lo que puedo decir en términos generales respecto a los contenidos de la semana número 7. Le invito a revisar el material descargable, bastante más corto que otras semanas, ¿ya? En caso de dudas, preguntas o consultas, recuerden hacerlo por chat, por correo, por foro consultas o en su defecto en la consultoría que será agendada durante los próximos días. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.